Bendición de traer su palabra en esta mañana. Estamos teniendo una serie basada en lo que hemos titulado Enfrentando algunas verdades de los salmos. No vamos a estar siguiendo todos los salmos. Hemos elegido algunos temas específicamente en los que vamos a estar reflexionando a lo largo de esta serie. Y en esta mañana nos ocupa específicamente el Salmo 15, que ya tuvimos en la lectura devocional. Quiero leerlo nuevamente. Dice la palabra: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Enfrentando una integridad debilitada. Oremos. Padre, gracias por la bendición de usar este lugar para traer tu palabra. Señor, estamos pidiéndote que nos llenes de tu espíritu, de tu poder, que seas tú quien hables a través de nosotros, Señor, llevando las verdades de este salmo a tu pueblo. Y también, Señor, danos un corazón humilde para obedecerlo. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, este salmo expresa la forma en que debemos vivir después que el Señor ha entrado en nuestras vidas. O sea, tiene un gran valor práctico. Nos enseña a cómo vivir en integridad después de haber nacido de nuevo. ¿Cómo podemos mantener la integridad en tiempos en los cuales ha dejado de ser una virtud para convertirse en un estorbo? ¿Qué es integridad? Bueno, integridad es lo que realmente somos cuando nadie nos está mirando. Integridad es lo que en lo más íntimo y privado somos. Habla de nuestro carácter. Y aquí se expresan muchas características éticas y morales que Dios desea de la vida de sus hijos, ya sea en público o en privado. Pero recuerden siempre que la conducta visible es expresión de lo interior, de lo que hay en nuestro corazón. Al igual que muchos de los salmos de David, no podemos realmente saber qué fue lo que hizo que David lo escribiera. Sus palabras se pueden convertir también en las nuestras cuando nos percatamos de la urgente necesidad de vivir nuestra fe en medio de tiempos en que la integridad ha sido debilitada. No debería sorprendernos, porque vivimos en una época de integridad raquítica, donde la gente ha aprendido a fingir, a usar máscaras, a mantener la apariencia, a imitar en el orden religioso la conducta de los escribas y fariseos, conducta que tanto Jesús condenó y a los cuales dijo las palabras más fuertes que aparecen en los evangelios, la palabra hipócritas. Estos personajes que tanto énfasis daban a lo exterior y clasificaban los pecados como pecados solamente si se llevaban a la acción, mientras que lo que ocurría en el corazón no era tan importante. Para ellos Dios lo ignoraba, y Jesús vino y les enseñó que las cosas no eran así. Ahora, una integridad que se debilita es el resultado de un proceso de erosión, algo gradual, que con frecuencia se le da poca importancia hasta que ya ocurrió el daño catastrófico. Hermanos,
debemos estar conscientes que ninguno de nosotros es inmune a ello. El Señor advirtió que en los tiempos postreros, estos tiempos que estamos viviendo, estos tiempos, digamos, finales, vendrían personas que tendrían apariencia de piedad, pero que en realidad negarían la eficacia de ella. Y esa apariencia de piedad no es más que el resultado de personas que viven una fe sin integridad. Para ellos no es más que un concepto, una idea religiosa, no una transformación que ha ocurrido en lo más íntimo de su ser y que se expresa externamente. Ahora, si leemos el Salmo 15 cuidadosamente, vamos a descubrir que este cántico gira en torno al verso 1, que contiene unas preguntas de sondeo, preguntas que constituyen, digamos, el corazón de este salmo, porque los versos que siguen no son más que respuestas a esta pregunta. La respuesta de David la encontramos en el resto del salmo y finaliza con una promesa maravillosa. Vamos a ir sobre estas tres ideas. En primer lugar, la gran pregunta: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Estos son dos preguntas de sondeo, hechos o hechas a manera de metáfora. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? Quiero que le presten especial atención a estas palabras: tabernáculo, que está en la primera pregunta, y en la segunda, monte santo. Ambos o ambas metáforas son símbolos de la presencia de Dios, expresiones que describen una comunión íntima con Dios. En esta época en la que el Salmo se escribió, recuerden que el templo no había sido construido. Los israelitas adoraban en un lugar llamado el tabernáculo, una gran tienda. El arca del pacto se encontraba en el centro del tabernáculo, en lo que se llamaba el lugar santísimo, y allí se encontraba la gloria de Dios, o la Shekinah. Esa luz especial representaba la presencia misma de Dios dentro de su pueblo, los israelitas. La presencia que los establecía como nación, los protegía del mal y los bendecía por su fidelidad. Quiere decir que cuando hablamos de tabernáculo, hablamos de monte santo, estamos hablando de la presencia misma de Dios. Específicamente, monte santo nos trae a la mente el recuerdo de un evento del libro de Éxodo, cuando Moisés se encontró con Dios en el monte Sinaí y allí recibió la ley de Dios. En el libro de Éxodo, en el capítulo 24, los versos del 12 al 18 registran esta experiencia. En esa ocasión dice la palabra que una nube cubría la cima. También la expresión monte santo se refiere a la cumbre de Jerusalén. Ese es el hogar del futuro templo, donde la presencia de Dios estará en el milenio y donde todos los pueblos serán invitados para adorar. Entonces, cuando David dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? Es como si estuviera preguntando: Señor, ¿qué clase de persona se necesita para poder mantener y disfrutar de la comunión íntima contigo? Recuerden que aunque tenga una interpretación,
los versículos de la palabra tienen varias aplicaciones. Y para usted y para mí, en el tiempo que vivimos, trata acerca de nuestra relación con Dios en el aquí y en el ahora, no en el futuro. La pregunta es, ¿qué clase de persona puede tener comunión gozosa con Dios? ¿De qué manera el pecado, cuando se convierte en algo habitual, puede afectar nuestra relación con Dios? No, el pecado no es algo que podemos ignorar. No podemos desobedecer y escapar de las consecuencias. Donde hay pecado, hay ausencia de poder. Usted no puede gozar una comunión íntima con Dios dando la espalda a lo que Dios ha revelado en su palabra como pecado. Nuestro Dios es santo y Él presta especial atención cuando nosotros desobedecemos. El pecado le costó la vida a Jesús. Así que una persona no puede decidir hacer lo que quiera, vivir a su antojo y poder disfrutar de una comunión íntima, poderosa con nuestro Dios. En el Salmo 24 leemos algo similar. Dice el verso 3 y verso 4: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Quién puede disfrutar de la presencia de Dios? Aquel que anda en integridad, aquel que vive una vida, como dice aquí, limpia de manos. Pero esa limpieza de manos no era un acto puramente externo, hipócrita, como el que practicaban los escribas y fariseos con tantos lavamientos rituales, sino que esa limpieza de mano es el resultado de que de un corazón puro. Así funcionan las cosas en el cristianismo. No es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Recuerden que el evangelio es poder de Dios para salvación. La palabra poder viene de la palabra griega dinamis. Nos recuerda explosión. Es una explosión interna que produce Jesucristo. Algo que ocurre en nuestro interior y se manifiesta externamente. Y el énfasis está en una vida de integridad. Miren la respuesta. Verso del 2 al 5, la primera parte del 5. El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. David quería saber cuáles eran las características que la persona debe tener para poder disfrutar una intimidad con el Creador todopoderoso del universo. David sabía que Dios es trascendente. Como dice en el Salmo 19, cuando veo los cielos, obra de tus manos. Dios es grande, inmenso. Pero también sabía que Dios es inmanente, un Dios personal. Y cuando hablamos de que Dios es personal, estamos hablando de una relación íntima que mantiene con nosotros. Piénselo de esta manera. Para Dios, tú eres tan especial como si fueras la única persona que existe en esta tierra. Y así con cada uno de nosotros. Por eso es tan importante revisar nuestras vidas y ver de qué manera estamos andando. Porque la Biblia enseña que Dios es santo y el pecado le ofende. El pecado ofende a Dios. Por eso Él menciona, inspirado aquí por el Espíritu Santo, recibe y registra la respuesta de Dios. La respuesta tiene varias facetas, que son el resultado de, como dice el verso 2, el que anda en integridad. O sea,
es una persona para la cual la integridad es parte de su vida. Es un estilo de vida, una manera de vivir. No es algo que aparenta. No es una máscara que usa de vez en cuando. Yo pienso que el gran error que algunos cometen es que no acaban de entender quién es en realidad Dios. Porque si creemos que Dios es omnisciente, todo lo sabe, omnipresente, está en todas partes, no podemos ocultarnos de su poderosa mirada. Él es testigo de todo lo que hacemos, lo bueno y también lo malo. Entonces la apariencia es autoengañarnos. Como he dicho, en estos tiempos donde tanta gente sale del closet, algunos entran al closet pensando que se puede esconder de Dios. Y cuando el Señor dijo, estaba hablando de la oración, pero hay un principio ahí que no podemos olvidar: tu Padre que ve en lo secreto. El Salmo 139 dice: ¿dónde podré esconderme de ti, Señor? En ninguna parte. Por eso sea lo que usted es. Y la integridad es eso, una manera de vivir todos los días. Cuando siento deseo de hacerlo y cuando no. Por eso la Biblia habla de que hay que perseverar. Porque no depende de las emociones, sino de la voluntad. Es una manera en la que vivo, ando en integridad. Camino en integridad. La palabra íntegro significa ser sólido, completo, entero. No, ser íntegro no es ser un merengue. ¿Saben lo que es un merengue? Hay algunos que son bastante blanditos, como los que se hacían en Cuba. Hay otros que tú los ves y cuando les das, no, es ser sólido como una roca. Esa es la idea, no tener fisuras, no tener grietas. El creyente que quiere mantener esa comunión íntima temporal se fija cuidadosamente en la forma en que vive, a dónde va y lo que dice. No hay una dualidad entre mi actitud hoy, aquí, domingo, adorando al Señor, y cuando salgo a la calle a trabajar. Dios no se queda aquí los domingos. No. Dios te acompaña cuando tú vas a trabajar. Cuando sales de vacaciones y estás solo con un canal de televisión que no debes estar mirando. Por cierto, Dios también te acompaña cuando estás en Facebook y pones alguna foto que te deberían de dar vergüenza ponerlas. Alguna gente piensa que Dios se queda aquí. Eso es un error, hermanos. Dios está en todas partes y Él ve todo. Por eso Pedro le dijo: Señor, cuando le preguntó 3 veces, ¿me amas, Pedro? Señor, ¿se acuerdan? Tú sabes que te amo, Señor, tú lo sabes todo. Una persona sólida camina en el área de la verdad y rehúsa vivir una mentira. No es alguien que está preocupado en el zigzagueante andar de un lugar a otro para tratar de agradar a las personas. Cuando uno es joven, comete ese error. Se pasa la vida de un lugar a otro intentando hacer sonreír o cambiar la expresión del rostro a sus semejantes. Aún cuando estamos hablando de creyentes, aquellos que ya tienen una caja y quieren meterlo usted dentro de la caja, y entonces usted dice: voy a tomar la forma de la caja. No. Pablo dijo: si buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. No hay camino más rápido a la decepción y a la frustración que tratar de agradar a otros. Además, si tu preocupación es agradar a Dios, Él te va a hacer que andes en una vida santa. Aquí menciona 10 características de la integridad y quiero que me sigan con ellas. Número 1, hace justicia. Esto tiene que ver con lo que hacemos
En el libro de Miqueas, en el capítulo 6, verso 8, dice la palabra: oh hombre, Él te ha declarado todo lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia. Pero dice hacer justicia. O sea, la justicia debe ser el hábito de nuestra vida consciente. En la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1, verso 11, dice la palabra de Dios: llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Ser honestos en nuestras acciones, que sean consecuentes con lo que pensamos. No preocuparnos por agradar a otros, evitando la transigencia. Hay cosas que no se negocian. No importa el precio que tengamos que pagar. Dios quiere que vivamos en obediencia a su palabra, a sus verdades. Dios quiere que tomemos esas verdades que conocemos desde hace tantos años, que las saquemos de la Biblia y que formen parte de nuestra manera de vivir. ¿Saben cómo se llama eso? Valores. Los valores que son el resultado de nuestra fe, por los cuales debemos vivir. Y por cierto, si llegara el momento, estar dispuestos a morir. La vida de integridad es el resultado de una vida que está llena de valores y que los toma en serio. Porque es alguien que toma a Dios seriamente. Es alguien que ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Es alguien que no ha decidido, o que no ha decidido jugar, sino que va en serio con su fe. Segundo, hablar verdad en su corazón. Y esto tiene que ver con la manera como pensamos. Algo diametralmente opuesto, como ya dije, a lo que enseñaban los fariseos y escribas. Tú amas la verdad en lo íntimo, dice la palabra. David está refiriéndose a las actitudes, los motivos que tenemos. Todas estas cosas se originan en nuestro corazón. Dice la Biblia en Proverbios, capítulo 23, verso 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal él es. Somos lo que pensamos. Y es ahí donde primero debe estar la verdad. Yo sé que es difícil, porque la presión para mentir es grande. Hoy en día la gente ha tomado la mentira como una manera de vivir. Los niños pequeños suelen ser las personas más sinceras que hay. Lo que piensan, lo dicen. Pero qué tristeza que a medida que la inocencia se va perdiendo esa autenticidad. De pronto se comienzan a dar cuenta de que la mentira funciona y te quita de problemas. Y la gente miente con una facilidad tremenda. Y hermanos, en la viña del Señor también los tenemos. Y yo me pregunto, ¿qué está pasando con personas que con tanta facilidad te dicen una mentira? Usted puede engañarme a mí, pero no a Dios. La palabra nos llama a hablar la verdad en el corazón. Colosenses capítulo 3, verso 9 dice: no mintáis los unos a los otros. Si tú, para que alguien te crea, tienes que mentir, algo está mal, muy mal en tu vida. Dice: habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ya pasó la vida de engaño y falsedad. Somos nuevas criaturas. Efesios capítulo 4, verso 25 dice la Biblia:
Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. No solamente verdad entre nosotros, sino verdad con todas las personas, porque somos miembros los unos de los otros. Hay personas que se han acostumbrado tanto a la mentira que llega un momento en que se las creen ellos mismos. Y hay personas que han llegado a posiciones grandes de poder y dicen las mentiras con tremenda cara, ni se inmutan. Piensan que la gente es tonta. El mentiroso es así. Llega a engañarse a sí mismo y cree que puede engañar a los demás. Pero se olvidan que para ser un buen mentiroso tienen que tener una memoria prodigiosa. Porque al final vas a darte cuenta que estás haciendo el ridículo. Porque donde mentes una mentira, mañana en ese mismo lugar vas a ser atrapado. Porque ni tú mismo te acordaste de la mentira que dijiste. La integridad es la mejor manera de vivir. Porque si tú hablas la verdad, ¿qué pasa? No vas a tener problemas porque siempre vas a decir la verdad en todas partes. Pero si dices una mentira aquí, mañana dices otra allí, las excusas que usamos para no hacer lo que tenemos que hacer, tenga valor para decir la verdad y enfrentar las consecuencias. Número 3, no calumnia con su lengua. Y esto tiene que ver también con lo que decimos. El término hebreo de la palabra calumniar literalmente significa hacer una zancadilla. ¿Saben lo que es una zancadilla? Que tú vienes corriendo y alguien te pone el pie y ahí te vas de cabeza, probablemente pierdas los dientes. Por cierto, a Rosalba nadie le puso una zancadilla hoy. Yo amo a esta hermana, por eso y la veo bien, gracias a Dios que no fue el resultado de un problema. Cualquiera tropieza. Además, usted tiene un bastón ahora el que puede apoyarse, que es su queridísimo esposo. ¿Qué es calumniar? Una zancadilla. En algunos países se usa el término serrucharle el piso a alguien. Se refiere a una persona que va de aquí para allá esparciendo calumnias maliciosas, echando veneno verbalmente y envenenando las reputaciones de los demás a sus espaldas. Y miren, hermano, el enemigo número 1 en la iglesia de Jesucristo es la lengua. Muchas veces nos lanzamos a decir cosas que muy pronto lamentamos, pero ya la dijimos. Uno de los hábitos más difíciles de aprender es pensar antes de hablar. Se lo digo yo, que he tenido que sufrir y sigo sufriendo mucho por eso. Ahora que ya estoy en los 50 ahora, digo, Señor, antes que me lleves, por favor, ayúdame a hacer de esto un hábito de mi vida. Que antes que me lleves a tu presencia yo pueda aprender a pensar antes de hablar. Bueno, estoy logrando algo con la ayuda del Señor, pero es muy humano. Por eso la Biblia dice, si alguno, dice que la lengua es difícil de refrenar, y después dice, alguno no ofende en palabra, dice que es un varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Ahora, no estoy justificando, pero a veces uno en un momento de ira dice algo, pero aquí está hablando de alguien que premeditadamente ha decidido destruir la reputación de otra persona. Y es interesante que la lista de 7 cosas que Dios aborrece en Proverbios 6, del 16 al 19, tiene que ver con la lengua. Antes que digamos o comentemos algo sobre otra persona, ponle filtros. Es más, te voy a ofrecer 4 filtros que te pueden ayudar, y a mí también,
Si logras pasar por esos 4 filtros, tienes luz verde para compartir esa información con toda libertad. Filtro número 1. Es algo confidencial. Si eso te lo dijo alguien en confianza, no lo comentes nunca. Llévatelo a la tumba. Número 2, pregunta, ¿es verdad? Si no te consta, no lo des como verdad. A veces que hay que investigar un poco. Mira quién te lo dijo y cómo te lo dijo. Si es alguien que le encanta verter basura, no lo escuches. Que le encanta patear a otros, menos. Acuérdate, cuando alguien patea a otro, mira de dónde vino la patada. ¿Es verdad? Número 3, ¿es necesario? Y cuando estamos diciendo si es necesario, ¿es edificante? Si no edifica, ¿para qué lo hablas? Número 4, ¿es algo noble? ¿Decirlo llevaría a un buen propósito? Este es un buen consejo. Si alguna vez tienes que decir la frase, odio decirte esto, pero, o realmente no debería decir esto, pero, si tienes que decir eso, por favor, no lo digas. No lo digas. Y si alguien viene a comentarte algo y te dice, mira, esto es, tú no vayas a decir, o, bueno, vamos a darle un tinte de espiritualidad. Mira, te lo estoy diciendo para que ores. Efesios 4:29. Efesios 4:29 dice la palabra: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. El Salmo 101 dice la Biblia en el verso 5, Salmo 101, verso 5: al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Número 4, el que no hace mal a su prójimo. O sea, es una persona que ha aprendido lo que significa ser una nueva criatura. Es una persona leal, constante. No es veleidosa ni impredecible. No busca de manera consciente causar dificultad a los demás. Romanos capítulo 12, verso 9, dice la palabra: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Número 5, el que no hace reproche a su vecino. La palabra hebrea que se utiliza como reproche, dice allí, no admite reproche contra su vecino. Se refiere a una calumnia con la cual se burla. No solamente calumnia, sino que además se burla de los demás con la intención de hacer daño. A veces caemos en ese juego letal. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5 que el fruto del Espíritu es todo lo contrario a eso. Leemos en Gálatas, en el capítulo 5, versos 22 y 23, lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Son evidencias de un carácter transformado por Jesucristo. Número 6, es aquel ante cuyos ojos es menospreciado el vil. Aquí el vil literalmente habla de una persona reprobada, alguien que
que no tiene absolutamente ningún interés en las cosas espirituales. En las palabras de Pablo a los Efesios, alguien que está muerto espiritualmente, una persona muerta espiritualmente es aquella que no le mueve nada en absoluto hacia Dios. El creyente genuino que tiene una integridad firme va a discernir qué tipo de persona deja entrar en su vida. La Biblia es clara cuando en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 33, dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Otras traducciones dicen las malas compañías. Bueno, las malas conversaciones son el resultado de las malas compañías. Sí, es cierto, vivimos en el mundo, el Señor nos dejó aquí, tenemos que tratar a todo tipo de personas, relacionarnos con todo tipo de personas, pero no tenemos la obligación de dejar entrar en nuestra vida a todo tipo de personas. Hay personas que lo que necesitan desesperadamente es el Evangelio, la mayoría, y que lo único que usted puede hacer por ellos es hablarle de Jesucristo y orar, pero no lo deje entrar en su vida, porque está corriendo un gran peligro. Acuérdese que aquí hay una guerra espiritual. Alguna gente dice: yo sé cómo tratar a las personas. Es como querer decir: yo sé cómo meterme en un tanque de basura, como ese que está atrás, un domingo, después que hayamos tenido un almuerzo, me meto ahí y voy a salir oliendo a perfume. No, usted no puede estar en contacto con el mal y escapar. Dolorosamente vemos a muchas personas que de una manera muy imprudente le abren las puertas de su corazón y de su vida a todo tipo de personas. Y no es precisamente para ellos influir en esas personas. De pronto te vas a dar cuenta que cometiste un grave error. Te vas a estar riendo de lo que ellos se ríen y haciendo las cosas que ellos hacen. Ten mucho cuidado. Tú no puedes amar a la gente más que Cristo. Dales el mensaje, pero no tengas intimidad con ellas. Cuando la Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, eso es lo que está hablando. Es un versículo que usamos para enfatizar la importancia de buscar parejas cristianas, y que la Biblia no apoya el matrimonio con inconversos, pero también se aplica a todo tipo de alianza íntima con gente que no teme a Dios. De una manera muy sutil, te vas impregnando de la fetidez de su muerte espiritual. Yo he conocido cristianos que son una esponja para lo malo. Y no es que ellos sean los únicos, todos tenemos ese problema. Lo que pasa es que tomamos decisiones conscientes y nos mantenemos alejados de aquellas cosas que no nos convienen. ¿No he visto personas que, por ejemplo, se pasan un tiempo trabajando con incrédulos y de pronto usted está conversando con ellos y le parece que está hablando con un inconverso, una persona sin Cristo? No es porque los cristianos tengamos un lenguaje clerical, no. Lo que sucede es que esa persona está hablando contigo con un lenguaje vulgar. Y de pronto te está diciendo las mismas palabrotas que la gente dice del mundo y ni se dan cuenta. ¿Saben por qué no se dan cuenta? Porque esa es la manera como hablan todos los días. De la misma manera que tenemos que ser sabios en discernir la gente que no conviene a nuestra vida, también tenemos que honrar a los que temen al Señor. Dice la palabra: pero honra a los que temen a Jehová. Al igual que la frase anterior, esta se refiere a la elección de nuestros amigos, a aquellos que sí debemos buscar como compañía. Aquel que ama al Señor y que tú sabes que puede aportar algo a tu vida de manera positiva. Verso sigue diciendo: el que a pesar de haber jurado en prejuicio suyo, no por eso cambia. Esto significa que cumplimos lo que prometemos.
La mejor manera de percibir la integridad de alguien es su sentido de compromiso cuando empeña su palabra. Qué gran problema tenemos hoy. La gente no cree en la palabra de otros y por eso hay tantos papeles y notarios y firmas, y aún así la gente sigue incumpliendo. Integridad viene de ser algo tan sencillo como cumplir lo que prometiste que ibas a cumplir. Si le dijiste a alguien, voy a estar a las 12 en tu casa, allí voy a estar, a no ser que tenga un problema, no puede pasar, pero vas a tratar de cumplir tu palabra. Es como devolverle a alguien algo que te prestó. Eso es simplemente cuestión de integridad. Hoy la gente se ríe de esas cosas. No puedes creer en nadie. Nos volvemos medio paranoicos porque en realidad, ¿qué les parece eso de prestarle dinero a otra gente? No, pero la Biblia dice: el que te pide, dale. Sí, dice dale, pero no dice que le des. Hay gente que usted le hace más daño dándole que no dándole. Ahora, usted a veces le da a alguien y lo que se busca es un enemigo, porque la gente no tiene la integridad para cumplir lo que prometió que iba a hacer. Ser íntegro es cumplir lo que prometemos, aun cuando mantener nuestra palabra sea algo difícil de lograr. Pero si usted lo dijo, hágalo, porque es su carácter el que está en juego. Por eso hay tanta gente que constantemente tiene que estar jurando. Mira, te lo juro por mi madre. O, de una manera más, delante de Dios te lo digo. El que no presta su dinero con usura, de acuerdo con Deuteronomio 23 y Levítico 25, un judío tenía la obligación de no prestar dinero con interés a otro judío necesitado. Tenía que ayudarlo de manera desinteresada y generosa. Usted puede ayudar a otra persona. Pastor, pero usted dijo que no es bueno prestar. Yo lo que dije es que hay personas que es mejor no prestarle. Además, si usted duda de que la persona le va a devolver el dinero, entonces mejor haga un regalo. Y ahí se libra de perder el dinero y perder la amistad. La Biblia lo que nos dice es que debemos estar motivados por amor, pero hay que tener discernimiento. Discernimiento. Porque podemos terminar con mucho amor, pero sin dinero. Todo el mundo hoy tiene necesidad. Aquí lo vemos todas las semanas. Personas que vienen a pedir ayuda. La iglesia tiene un ministerio para ayudar a las personas. En otras ocasiones tengo que hacer yo el malo de la película. Porque la gente lo que hace es que viene alguien, ve a hablar con el pastor. Mira, si tú crees que la persona que tocó a la puerta o está aquí pidiendo ayuda tiene necesidad, ayúdalo tú. ¿Por qué se lo mandas a otro? No, porque Cristo dijo dale. Bueno, Él no dijo que le dieran lo que te pidieran. Cuando Pedro y Juan iban al templo a orar, se encontraron con ¿qué? Que dice la palabra que les pidió y estaba esperando recibir algo de ellos. Y ellos le dijeron, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te doy. Mucha de la gente que a veces viene a pedir dinero, cuando tú le ofreces lo que tienes, no les importa. Y a veces cuando le das, esto es muy poco. Quiere comida y tenemos comida para darle. No me interesa la comida. Pero en el cuerpo de Cristo tenemos personas que tienen más amor que Jesucristo. Cuando usted ve a alguien así, salga adelante, pero con lo suyo. Miren, las verdaderas necesidades Dios las pone delante de nosotros sin la más mínima duda. Y
Y la persona que a veces está en necesidad no suele andar pidiendo. Si tú tienes un corazón dispuesto para percibir eso, lo vas a ver. Ahora, cuando tú decidas darle a alguien, no te aproveches de lo que le vas a dar para hacer un negocio con eso. No le digas, mira, te voy a prestar $100, pero me vas a pagar tanto de interés. Si vas a prestar, no prestes con usura, dice la palabra. Número 10, el que no acepta cohecho. ¿Qué cosa es cohecho? Soborno. Soborno en contra del inocente. El diccionario Webster define el soborno como dinero o favor concedido o prometido a una persona en una posición de confianza para pervertir su juicio o romper su conducta. Sabemos que esto está hoy a la orden del día. Hay mucha gente presa y otros que deben estar, que no están todavía, por el famoso escándalo de Odebrecht. El soborno. El punto del salmista es claro: una persona con integridad no va a caer en ese nivel. Alguien dijo, toda persona tiene un precio, la cuestión es encontrarle cuál. Eso es un error. Usted no debe ser de las personas, ni yo tampoco, que tengamos una etiqueta de precio. Si alguien quiere hacer un regalo, bienvenido, pero no que no sea un regalo bajo condiciones. Te voy a hacer un regalo, es como el cuento, ya, ¿sabe? Ya esto lo contaba, lo vuelvo a repetir, eso pasa cuando uno se va moviendo viejo, que habían dos hermanos en la iglesia que no habían amado, Cristo no había nacido en sus corazones, y eran dos diablos dentro de la iglesia, pero los dos hermanitos tenían dinero y eran de gran influencia dentro de la congregación. Uno de ellos se muere y el otro hermano va a hablar con el pastor y le dice, necesito, pastor, tener una cita con usted. Venga, lo lleva a la oficina. Los hermanos estaban terminando de construir el templo, le faltaba dinero, y le dice el hermano que había quedado vivo, le dice, mire pastor, usted sabe que mi hermano falleció y yo quiero que, y la familia, que usted sea el que tenga el culto, pero por favor, yo quiero que todo lo que usted diga de mi hermano sea que mi hermano era bueno. El pastor lo miró y le dijo, mira, aquí tiene un cheque a nombre de la iglesia, usted ponga ahí la cantidad que necesita para terminar la construcción del templo, una especie de soborno. Bueno, el pastor aceptó el soborno. Él le puso la cantidad que quería, depositó el dinero, y a la hora del culto empezó a hablar, pero lo que estaba diciendo no era lo que esperaba el hermano que le había dado el dinero. Fulano de tal que era un mal padre, un mal esposo, un mal cristiano, pero la verdad, comparado con su hermano, era bueno, era un santo. Y termino con esto, verso 5. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Resbalar indica inseguridad. La promesa es que aquellos que llevan una vida bajo el control del Espíritu Santo van a vivir una vida estable. A pesar del mundo caótico y tambaleante que nos rodea, no vamos a tener que preguntarnos si Dios está enojado con nosotros. Sabemos que nos acompaña y que Dios mira todas nuestras acciones. La Biblia dice en el Salmo 16, verso 8, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Es cierto que las personas así son difíciles de encontrar, pero no es imposible. Es cierto que mucha gente ha puesto el nombre de Jesucristo por el suelo, pero en realidad, hermanos, todavía hay personas de integridad. Tú puedes ser uno de ellos. Decide vivir tu fe y de hacer a Dios testigo de todas tus acciones. Vive con temor a Dios. Temor no es miedo, sino estar consciente de la presencia divina en todo momento. Esa es la mejor manera de vivir. Si no tienes a Cristo,
Pídele que perdone tus pecados. Recíbelo en tu corazón y Él hará de ti la persona que aquí se ha descrito, en la medida en que te pongas en sus manos. Que el Señor nos bendiga. El himno final, el número 190.